El feminismo ha ensanchado de manera exitosa el espacio puertas afuera de las mujeres. Muchos de esos logros son frágiles. Queremos ser las primeras, no las últimas, en espacios de poder, además aún insuficientes. Hasta ahora, nunca una ministra de Hacienda o una presidenta de la Corte Suprema. Lo aprendemos de niñas. A los 6 años ya creemos que somos menos inteligentes en ciencias. Como dijo Simone de Beauvoir, basta una crisis para que nuestros derechos sean cuestionados. Una pandemia para que retrocedamos 10 años en inserción laboral, un régimen de extrema derecha en Hungría para que las libertades femeninas se retraigan, una dictadura comunista como China para que otros decidan cuántos hijos tener. Y esos retrocesos no son banales, nos limitan, empobrecen o nos matan. Fragilidad, puertas afuera, machismo, puertas adentro. Las tareas del hogar siguen siendo mayormente asumidas por ellas, que sustentan con su esfuerzo el 20% del PIB no remuneradamente. También lo aprendemos desde pequeñas. Las hijas hacen 40% más de trabajo doméstico que los hijos. La igualdad no es un estado que se alcanza, es un horizonte hacia el cual hay que caminar sin descanso, juntos y juntas, porque queda al lado de la democracia plena, donde no tengamos ni un derecho más que los hombres, pero ni uno menos. Bienvenidos a este CNN Prime en el 8M. Y seguimos en terreno con nuestros equipos desplegados. Daniela González, desde la marcha que se realiza aquí en la capital, nos reporta. Te escuchamos desde Universidad de Chile. Aproximadamente en ese sector te encuentras, ¿no? Estamos retomando y perfeccionando el contacto con Daniel, una marcha multitudinaria que ha cifrado en 25.000 asistentes carabineros. Estamos todavía esperando el balance oficial de las organizadoras, mientras Valentina Nieto, que también ha sido testigo de este despliegue, nos cuenta el ambiente que se sigue viviendo en esta marcha. Habitar la ciudad también es uno de los centros de la lucha. Claro, Mónica, y ahora vemos una multitudinaria reunión acá en el sector de los héroes, también escuchando las palabras de las organizadoras de la coordinadora 8 de marzo. Hace poquitos minutos terminó de hablar también la senadora Fabiola Campillay, quien también tuvo unas palabras para conmemorar esta fecha tan importante para nosotras las mujeres. Parte de lo que decía la senadora era que esperaba que Chile tuviera memoria, decía ella, y que se empezara a avanzar también en lo que es la materia de derechos humanos, el respeto a las personas, también sus derechos, y que estaba muy contenta también de lo que había sido esta convocatoria, la cantidad de mujeres que se habían desplegado, no solamente aquí en la región metropolitana, sino también, como lo hemos visto, con nuestros equipos en terreno en la ciudad de Temuco, también en la ciudad de Valparaíso, viendo cómo las mujeres han llegado hasta las calles para poder exigir mayores derechos, también exigir una justicia en muchos ámbitos, lo que hemos visto, por ejemplo, en educación sexual, en justicia en términos de la investigación de delitos, por ejemplo, de violencia de género y otras temáticas que son muy importantes. En breves minutos, Mónica, va a bajar la organización de esta marcha del 8M para poder también dar su balance respecto a lo que ha sido esta manifestación, lo que hemos podido ver y lo que hemos estado reporteando durante esta jornada es que han llegado diversas mujeres de todas las edades, de todos los lugares, para poder también entregar su mensaje. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de poder hablar con una ciudadana que venía de Uruguay. Decía ella que la había tocado justo estar acá en el 8 de marzo acá en Chile, pero que veía muchas coincidencias en lo que se luchaba en Uruguay con Chile. Decía, por ejemplo, algo que ha sido una demanda por parte de las mujeres que es en relación con el aborto. Ella ponía el ejemplo de que en Uruguay ya está legalizado, sin embargo acá no, y decía ella que esperaba que también se pudiera abrir un diálogo en ese sentido. Hablamos también con otras mujeres que hablaban de varias temáticas, todo eso lo vamos a estar revisando también más adelante. Y también nos acompaña Francisca Fernández Droguet, del MAT, Movimiento por el Agua. Vamos a escuchar también lo que está reporteando en terreno Daniela González, porque hay que ir recorriendo distintos puntos, no solo de Santiago, también de otras regiones. Pero vamos ahora con Daniela González, que también ha estado y ha sido testigo de esta marcha del 8M. Daniela.
Sí, ahora sí tomamos contacto, Mónica, para mostrarte lo que está pasando acá por la estación Universidad de Chile. Todavía cientos y cientos de mujeres siguen caminando en dirección hasta Los Héroes, donde se va a realizar este acto de conmemoración, un acto para finalizar esta jornada que la verdad ha estado marcada por colores, por imágenes, por muchas mujeres, por muchas organizaciones, niñas pequeñas, por grandes, en definitiva muchas personas que han llegado hasta este sector a marchar, a solicitar igualdad de género. Hola chicas, ¿cómo están? Hola. ¿Las molesto? ¿Me pueden contar qué es lo que dice el cartel? ¿Qué significa este día para ustedes? Sale, vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Es un día muy emocionante porque queremos luchar por nuestros derechos, que nos escuchen a nosotras, que nos crean. Ahí también sale. Aquí luchar por nuestros derechos. Dice, mi cuerpo no quiere tu opinión, quiere sus derechos. Aborto libre. Hemos avanzado como sociedad. ¿Qué falta todavía? Falta mucho, hemos avanzado pero todavía falta mucho. ¿Qué crees que falta para ser una sociedad más igualitaria? Falta aborto libre y seguro para todas las mujeres, falta educación no sexualizada. Justicia. Sí, sobre todo los abusos, los acosos, violaciones que nunca llegan a nada, nunca hay culpables, pero siempre hay víctimas. Y eso. ¿Cómo se han sentido en esta jornada? Una jornada linda, con mucha compañía de mujeres. Mucha alegría, mucha unión. Es un día que nos llena mucho a todas las mujeres y Muy se puede ver. Sí, ¿cierto? ¿Ahora van hasta Los Héroes al acto? Sí. Sí. Hasta ahí llegamos. Perfecto, las dejo. Muchas gracias, chiquillas, que sigan ahí. Parte de las declaraciones, la verdad es que esa ha sido la tónica de esta jornada. Mucha alegría, muchas personas que han venido en familia, de hecho con niños bien pequeños, han intentado también impregnarse de esta energía que se ha vivido durante esta jornada acá en la Alameda. Una jornada que empezó temprano, a eso de las 3 de la tarde, se comenzaron a juntar mujeres en la Plaza Baquedano y comenzaron a avanzar. La verdad es que ha sido una jornada bastante calurosa, lo que ha generado un poco de sofocación en muchas ocasiones. Sin embargo, se han visto muchos bailes, shows artísticos. Ha sido una jornada que ha tenido pocos incidentes. Han habido algunos incidentes aislados ahí por el Centro Arte Alameda, donde se habían reportado alguna especie de enfrentamientos de grupos de hombres que habían llegado. Sin embargo, no hay información más completa sobre ese tema. Lo que sí se sabe es que son hechos totalmente aislados. Hola chicas, ¿cómo están? Estamos en vivo. Van marchando, cuéntame por qué es tan importante este día en la conmemoración. No, porque acá como que nos unimos todas, al final tenemos todos el mismo como mundo por donde llegar, tenemos un objetivo y el dolor y se une y ya es como estar acompañado. Eso se siente mucho en una jornada como esta, hay mucha compañía, mucha solidaridad femenina. Sí, de hecho hay caleta de proyectos ahora que han hecho algunas niñas que están fantásticos para ver que, pucha, lamentablemente hay abusos que le pasan a todas y no debería ser, pues. Y igual, ver que igual pasa hace que la gente pueda hablar. ¿Ha sido una marcha tranquila? Ustedes que vienen caminando desde allá, cuéntame un poco cómo ha sido el trayecto. No, llegamos temprano y todo muy bien, todo muy bien. De hecho, como que de repente la gente que quiere como desordenar la cosa, como que igual la paran. ¿Sí? Dicen como, no, ya ándate a un lado o algo así. ¿Qué significa para ti personalmente este día? Todo. O sea, yo espero cada año va a volver y como aprovechar acá de poder caminar como tranquila y disfrutar también, gritar todo lo que uno tiene que gritar. Hay un cartel que decía, tranquila mamá, hoy día no voy sola, voy acompañada. ¿Te hace sentido ese? Sí, mi mamá, yo soy de Rancagua, así que mi mamá está contenta que esté acá marchando y que me vaya a devolver en el metro con más niñas y no como con gente creepy. Cuéntame, ¿en qué crees que nos falta avanzar como sociedad? En respeto al final, en respeto y educación. Eso es como lo principal que uno necesita como para poder seguir avanzando. La base. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por conversar con nosotros y por contarnos esos testimonios. Las chicas van ahí caminando hacia Los Héroes, donde yo les comentaba que se va a vivir esta convocatoria final de esta marcha que ha sido muy colorida, muy bonita. Les vamos a seguir contando, Mónica, todos los testimonios que hemos podido recabar durante esta jornada con también muchas familias que piden justicia. Usted, la voy a molestar un segundito que estamos despidiéndonos, porque usted marcha aquí por una víctima de femicidio. Mi hija tenía 27 años y fue asesinada el 13 de agosto del año pasado por el pololo, por celo.
Por celópata me la asfixió, me la acuchilló, la golpeó y después se fue a entregar para tener beneficio. Ahora estoy yo luchando por cadena perpetua, sin beneficio, porque él ya se la sabe por libro. Él quiere beneficio y yo no lo voy a dejar que tenga ningún beneficio, porque así como asfixió a mi hija y no la dejó gritar, yo estoy gritando por ella. Yo estoy luchando por ella y por justicia por mi hija. Usted es la voz de Marjorie hoy día. Yo soy la voz y todas mis vecinas, las primas, las compañeras, todas estamos gritando por ella. Nada más que hacer que pedir justicia a todos y que nos ayuden en este proceso porque el largo estoy recién. Llevo 7 meses sin mi hija, esperándola llegar todos los días y no está. Y ahora lo único que pido es justicia y cadena perpetua para este maldito que no tuvo piedad por mi hija, no tuvo compasión. Y así como él no tuvo compasión por mi hija, yo no voy a tener compasión para andar caminando en las marchas y pedir cadena perpetua por ella. Muchas gracias por No este va a ser testimonio. primera vez que me van a ver porque donde haya tele y tenga que gritar por ella, voy a estar. Así que recuérdenme, chiquillas, porque yo voy a estar presente y esto no lo hago por mí. Es porque siempre vamos a estar las dos y voy a luchar por ella porque no pudo gritar. Por Marjorie y por las 55 mujeres que murieron en el año 2022 asesinadas y las 6 mujeres que han muerto asesinadas por sus parejas solo en el año 2023, Mónica, son cifras impresionantes. Mujeres que han muerto en manos de quienes decían quererlas. 6 femicidios van en el año 2023 y en el año 2022 uno de esos femicidios fue el de Marjorie y escuchábamos las declaraciones, el testimonio de su madre que hoy día es la voz de quien hoy día no puede estar marchando, Mónica. Desgarrador el testimonio de esta madre que pone su voz al servicio de la que apagaron tan cobardemente, tan violentamente, la de su hija, la de Marjorie. Hay tantas Marjorie, hay tantas que ya no están. No queremos ni una menos, porque el machismo mata. Es así de grave, el machismo, ese que pretende tomar y que toma la vida de una mujer, que comienza con bromas tontas, irrespetuosas, que luego se va transformando en violencia verbal, luego en violencia física. Le mandamos un abrazo enorme a la mamá de Marjorie. Te pido que le preguntes su nombre, si es posible, cuál es su nombre. Le mandamos de verdad desde acá un abrazo. Hoy día, como muchos otros días, hacemos su dolor nuestro, porque nos duele a todas cada vez que hay una menos. Sí, Cecilia es el nombre de la mamá de Marjorie. En la tarde conversamos también con Melissa, la prima de Marjorie, y ellas han estado durante toda esta jornada acá marchando con estos carteles, con la foto de Marjorie, para visibilizar su historia y la de tantas, Mónica, porque lamentablemente esa es la realidad y es lo que hoy día moviliza a miles de mujeres, erradicar la violencia de género y no aceptarla, que no sea tolerable la violencia, el asesinato, los femicidios. Eso es lo que se busca para el futuro y lo que hoy día están haciendo cientos de mujeres precisamente es marchar para algún día erradicar al 100% la violencia contra las mujeres, como lo hace acá la mamá de Marjorie, Cecilia. Sí, le mandamos un abrazo de nuevo a Cecilia. Por favor, transmíteselo de parte nuestra, de parte mía. Una mujer valiente. Cuando se pierde lo más querido, cuando se pierde a una hija, el dolor no tiene nombre. Lo sabemos quienes lo hemos vivido por distintas razones, circunstancias muy distintas. Un abrazo, su pérdida es de todas nosotras y es de todos nosotros también de ellos. Porque un país es más pobre cuando alguien cree que una vida vale menos porque es una mujer, ¿no? Y sí existe la violencia de género, sí nos matan por ser mujeres, y es lo que ha sufrido Cecilia con su hija, a quien lleva en el pecho y lleva en el corazón también. La lleva ahí en una fotografía en su polera y la lleva en el corazón sin duda alguna. Un abrazo. Sí, Mónica, le estoy transmitiendo tu testimonio, tu abrazo fraterno, no solamente de ti, del equipo entero de CNN Chile que la acompaña en este dolor. Ojo que las cifras son alarmantes. La ONU Mujeres señala que 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual en los últimos años. Estamos hablando de casi 800 millones de mujeres que han sufrido violencia física o sexual y la mayoría de ellas de sus parejas, de sus maridos, de personas que decían quererlas. Es la historia de Marjorie y yo le transmitía a Cecilia las palabras de Mónica Rincón, que le manda desde el estudio de CNN un fuerte abrazo y
y también valora tremendamente que usted nos esté contando una historia tan importante para su familia y también para no olvidarnos nunca, Cecilia, de Marjorie. Eso es lo que hago. Yo ya hace 7 meses que estoy luchando por mi hija, que este hombre me la quitó por celo. Es injusto que por celo me la haya arrebatado. Y a pesar del dolor que tengo, la pena inmensa que tengo, que necesito verla llegar y no llega, yo doy mi experiencia para que ninguna niña, mi hija tenía 27 años, para que ninguna joven aguante más, que pida ayuda, que grite, que si no quiere ser con una amiga, con una vecina, que busque a alguien para poder pedir ayuda, que no se callen. Ya no están los tiempos en que antiguamente uno se callaba, ahora ya no están esos tiempos, hay que gritar, hay que hablar. Ella no quiso gritar, ella soñó con que ella iba a ser fuerte y poder salir de esto y no pudo. Y ahora yo la extraño, la quiero y la espero todos los días llegar y no la tengo. Era mi hija mayor y nada, lo único que quiero es justicia para mi hija, cadena perpetua, porque es lo único que ni siquiera me va a calmar, pero me va a dar un poco de conformidad, nada más que eso. Muchas gracias a Cecilia por este tremendo testimonio, y de hecho el que hoy día haya miles de mujeres reunidas busca precisamente eso, que las mujeres sientan solidaridad, sientan compañía y que denuncien en caso que tengan que hacerlo. Nunca más solas, y eso es deber de nosotras. La víctima denuncia cuando puede, si quiere, y es toda una sociedad la que falla, es un sistema judicial, es un sistema entero el que falla. Cuando hay una mujer que es asesinada, en muchos casos fallan las medidas de protección, en otros no hay acogida necesaria para la víctima para que pueda hacer su denuncia. Hay muchas Marjorie, no queremos que haya más, no queremos ni una menos, lo hemos dicho, nunca más sola, y ese es el sentido también del 8M, ir cambiando la cultura, ir cambiando también las leyes, sí, empujar cambios legislativos importantes, medidas afirmativas, pero también cambiar la cultura para que no haya nadie más que crea que pueda tomar la vida de otra persona, y para que entendamos que sí existe la violencia de género. Por eso hay que cambiar la cultura, porque hay algunos que creen que pueden matar, hay otros que creen que pueden pegar y lo hacen, y matan y pegan, y el feminismo mata, sí, mata a veces en vida y a veces quita la vida. Así que te agradecemos mucho este testimonio, Valentina, a ti y también, por supuesto, a Cecilia, y con el recuerdo de Marjorie, dedicándole también a ella este noticiero especial del 8M. Seguimos avanzando. Muchísimas gracias a ambas. Chao, Mónica, nos vemos. Buenas noches. Es difícil seguir adelante cuando escuchamos además el dolor de una madre, el dolor de una familia. ¿Cómo no van a haber razones todavía para marchar? Hay muchísimas, son tan frágiles a veces los avances. Hay tanta violencia todavía aquí y en cualquier parte. Imagínense que solo, según la OCDE, solo 12 países del mundo tienen igualdad jurídica entre hombres y mujeres, 12. Faltan 132 años para que tengamos igualdad económica. Por lo tanto, claro que falta, claro que hay razones para marchar. Hay razones para celebrar lo que se ha logrado y hay razones también para exigir lo que es justicia. Josefina de la Fuente está en otro punto, desde las alturas, observando lo que ha sido esta marcha, que ya lleva varias horas de desarrollo. Y tú nos puedes contar entonces, desde el punto donde te encuentras, cómo has podido apreciar el desarrollo de un 8M más. Hola Mónica, muy buenas noches. Y ya por las 3 horas esta movilización, sin embargo todavía hay gente que está marchando, manifestándose a esta hora en la Alameda. Nosotros estamos a la altura de Metro Santa Lucía aproximadamente. Hay personas, por cierto, que ya se han ido, hay menos gente, y donde estamos, yo diría, donde hay la mayor cantidad de personas, mayor concentración. Y ya se ve también el final de esta movilización, que inició a las 18 horas en Plaza Baquedano y se trasladó hasta el metro Los Héroes. Todo se ha dado en absoluta tranquilidad, al menos desde donde nosotros estamos
monitoreando esta movilización, ha sido transversal, la gente que ha salido a marchar, transversal en términos de edad, niños, niñas, adultos mayores, caminó pausadamente esta manifestación, hubo hartas manifestaciones artísticas y culturales y por tanto se detenía a ratos esta manifestación, saltaban la cuerda, algunas personas bailaban al ritmo de los tambores, hacían coreografías con bastante sincronía en algunos casos y como yo te digo, no se ha reportado, no se ve desde aquí al menos ningún acto de violencia o alguna interrupción. Ya hay personas que están saliendo a los metros que están, Universidad de Chile por ejemplo, Metro Santa Lucía, pero la verdad es que a esta hora todo en tranquilidad y como yo te digo, familias marcharon el día de hoy, habían hartas escolares también que venían con sus uniformes del colegio a manifestarse el día de hoy con banderas, con pañuelos verdes, morados, con lienzos, también destacando las demandas más importantes a las que tú también hacías referencia y nuestras otras compañeras a lo largo de los despachos. Marchó el día de hoy también la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, estaba en el GAM, no dio declaraciones, también estaba acompañada por sus asesoras, la subsecretaria también de esa cartera y también se desplazó aquí en esta manifestación. El día de hoy también en el Palacio de la Moneda hicieron anuncios fundamentales, como por ejemplo el tema de la sala cuna, aunque ya eso también podría estar comprometido a propósito de lo que pasó con la reforma tributaria, pero eso es otra historia. Entonces ya a esta hora, en tranquilidad, está más o menos comenzando a terminar esta manifestación, se ve el inicio, se ve el final, todo en tranquilidad, aunque todavía quedan estas manifestaciones, tambores y bailes, porque la verdad es que hartas personas vinieron a manifestarse el día de hoy. Yo no tengo el talento para calcular cuántas son, así que hay que esperar las cifras oficiales, pero estaban contentas. Había algunas personas que estaban aquí donde nosotros estamos, en este edificio, que fueron a manifestarse, que contaban que había sido un ambiente tranquilo, que se sentían seguras y también desde los balcones de distintos edificios aledaños sacan fotos y mandan ánimo a las personas que se han estado manifestando el día de hoy en el centro de Santiago y también en otras regiones, por cierto, se registraron manifestaciones. Te diré que es un agrado reportear hartas marchas y es un agrado reportear las marchas del Día Internacional de la Mujer porque efectivamente hay tranquilidad, hay un control de la seguridad por parte de las mismas asistentes impresionantes. Recuerdo alguna vez que intentaron un grupo de hombres hacer disturbios o encender una fogata y las mujeres les apagaron las fogatas y lo echaron. Yo soy de los que creen que es muy bueno que haya hombres también marchando en segunda línea, no ocupando el protagonismo, pero que es bueno que sientan y que entiendan que el feminismo es una buena noticia para todas y todos. Pero más allá de eso, la verdad es que la tranquilidad que se ha dado en todas las marchas, desde las más masivas, desde del 2018 hasta ahora, es súper destacable cómo se movilizan las mujeres. Y por otro lado, también dar cuenta de que vimos ahí las imágenes, Josefina, de la ministra de Equidad de Género, la ministra de Mujer y Equidad de Género, que estaba con Luz Vidal también, la subsecretaria, una mujer además que ha trabajado años de su vida dedicada a quienes laboran en casas, a empleadas de casa particular, y que también fue algo inédito el que una mujer desde el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular llegara a ser subsecretaria. Luz Vidal, ahí la vemos, está de pañuelo morado y blusa o una polera fucsia, para quienes no la conozcan. Pero dar cuenta que fue un día complicado también para el gobierno en medio de la conmemoración del 8M. Ya vamos a estar revisando esas notas, pero esto fue en el contexto también de esta discusión que hubo entre la diputada y el ministro de Educación, entre la diputada Venegas del Partido Ecologista Verde y el ministro de Educación. Y en medio además hoy día del rechazo a la idea de legislar en la Cámara de Diputadas y Diputados de la reforma tributaria. Por lo tanto, no ha sido un día en que solo ha estado el 8M en el centro de la noticia. Han habido diversos hechos noticiosos, Josefina, y los que mencionábamos, claro, están entrelazados y lo hicieron más complicado al gobierno su jornada. Sí, tal cual. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, hoy día hicieron un anuncio, valga la redundancia, en el Palacio de la Moneda y que eran bien importantes, destacados por el Ejecutivo y que a propósito de lo que sucedió con la reforma tributaria, esos también podrían estar comprometidos. Así que, claro, no ha sido un día fácil para el gobierno a propósito de lo que sucedió ayer en el Congreso y también el día de hoy.
Josefina de la Fuente, seguimos tomándole el pulso y así lo hemos hecho durante toda la jornada porque es un hecho noticioso relevante, el 8M en el mundo, en Chile, en distintos puntos del país, pero vamos a seguir avanzando y les vamos a contar justamente que hubo diversas convocatorias en todo Chile por el Día Internacional de la Mujer, pero las ceremonias partieron temprano. La primera de ellas, lo conversábamos recién con Josefina de la Fuente, fue en La Moneda, donde también asistió la expresidenta Michelle Bachelet. De ello nos cuenta María Luisa Carrión. En primera fila y sentada al lado del presidente Boric. Así fue el regreso de Michelle Bachelet a La Moneda como invitada al acto con el que el gobierno conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Es inevitable pensar y sentir su presencia acá a nuestra expresidenta Michelle Bachelet. Muchas gracias por acompañarnos y por tantos caminos que abriste. Es que la exmandataria no pasó desapercibida. Apenas ingresó a Palacio, comenzó a repartir abrazos, fotos e incluso se inmortalizó este momento con algunas de las ministras de Estado. Ya iniciada la ceremonia, fue aplaudida cuando fue presentada. Acto oficial en La Moneda en el que el gobierno no solo hizo anuncios en materia de autonomía económica femenina, también recordó los avances en la materia. Logramos aprobar por unanimidad, sin ningún voto en contra, una deuda histórica con las mujeres de Chile, la ley de pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos. También reactivamos la discusión de la ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres, que lleva 7 años de tramitación, y le aumentamos en un 18% los recursos disponibles. Bachelet no solo fue invitada estelar en La Moneda, también en la Universidad O'Higgins en Rancagua. Hoy día estuve en el acto de La Moneda antes de venir acá y el eslogan es Chile de todas. Es decir, que todos, pero sobre todo todas las mujeres que hoy día están en condiciones de desigualdad puedan tener pleno respeto, plenas oportunidades y toda la dignidad que todas las mujeres nos merecemos. Y ya en la tarde la atención estuvo en el centro de la capital. Miles de personas marcharon por la Alameda en una convocatoria que reunió a 28 organizaciones. Vengo con mi hija y con sus compañeras de curso que se organizan y venimos todas conjuntas a hacernos siempre el apoyo, a hacer siempre más. Nosotros hemos trabajado, pero no con tanta intensidad como esta juventud moderna, con ganas, con garra, dejando todo en la calle. Es que la convocatoria también llegó a distintas generaciones. Bueno, nosotras tenemos un poquito el terreno ganado, pero ellas tienen que crecer seguras, sabiendo que son libres, así que por eso vinimos. Vine con mi mamá para luchar para que los hombres no se sientan tan codiciosos y porque las mujeres también tienen un derecho en la vida. Venimos con una crianza que es demasiado machista, entonces lo que quiero que ella entienda es que ella puede ser libre y tomar sus propias decisiones a medida de lo que a ella le guste y quiera hacer en su futuro. Y mientras eso ocurría en la capital, en otras regiones del país también hubo manifestaciones, como en la región de Valparaíso. Hoy día hay un hito histórico en Viña del Mar, que se saca una ordenanza en contra de la violencia de género, que salió ayer gracias al Consejo Municipal, así que se suma una acción así muy potente para Viña. En la Araucanía, en Temuco, también se unieron a esta convocatoria nacional. Mayor seguridad al salir a la calle, en el trabajo, en todas partes. Un nuevo Día Internacional de la Mujer al que también se sumó a la marcha la titular de la cartera, junto a otras miles de personas que se convocaron en la principal arteria de la capital. Faltan 2 minutos para las 9 de la noche. Vemos unos pequeños y aislados incidentes y las propias mujeres se han encargado además de aislar a quienes intentaban terminar con desórdenes esta marcha. Son pequeños frente a La Moneda y dar cuenta aquello de la magnitud muy pequeña que han tenido, y con las mujeres también, las mismas participantes de la marcha, como ha ocurrido en otras ocasiones, aislando a estos grupos, a lo que hay que destacar y que ojalá viéramos en todas las marchas, ¿no? Así que ahí estamos dando cuenta de aquello. Bueno, el presidente Gabriel Boric anunció 5 medidas en beneficio de las mujeres, todo esto en el marco de la conmemoración del 8M. La idea que se llevó la mayor atención es la que propone Sala Cuna para madres y padres. Eso sí, esta medida ya sufrió su primer revés. ¿Por qué? ¿Cómo? Nos lo cuenta Macarena Román.
Pasada las 8 de la mañana y este era el ambiente en La Moneda. Pocos se ausentaron de la primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer por parte del gobierno. Presente estuvo el gabinete, ex autoridades y hasta una reciente triunfadora del Festival de Viña del Mar. Hola, chiquillos. Hola. Ceremonia de conmemoración que tuvo anuncios en materia de género, anticonceptivos a bajo costo, 1000 cirugías de incontinencia urinaria para mujeres y un fondo para aportar a proyectos de cualquier entidad pública enfocado en mejorar las condiciones. Queremos un Chile que incluya a las mujeres a la hora de formular leyes, en elaborar las políticas o ejecutar proyectos que las afectan, porque no hay democracia posible si más de la mitad de la población no puede participar de ellas. Pero no solo eso, también se pondrá celeridad al proyecto de una vida libre de violencia, que lleva 7 años en tramitación. Además, se confirmó la iniciativa Sala Cuna para Chile, que busca equiparar el derecho a este beneficio para madres y padres sin considerar el tamaño de la empresa. Hay quienes dicen que espacios como el que nos brindamos, como el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ya no son necesarios. A ellos y a ellas les decimos una y otra vez que van a ser necesarios hasta que todas las mujeres puedan acceder a todos sus derechos. Pero la idea de Sala Cuna para Chile sufrió rápidamente su primer revés, con el rechazo a la reforma tributaria. Es que esta iniciativa iba a ser financiada a través de ese proyecto. Y que además financiaba acciones del Estado en beneficio de esas mujeres, particularmente a través de la PGU y del sistema de cuidados. Y vamos a tener que revisar entonces si va a ser posible hacer ese esfuerzo o no, dado que los recursos que necesitábamos no vamos a contar con ellos. Un anuncio que rápidamente quedó sin financiamiento y que deberá revisarse por el Ejecutivo. El actual gobierno, más allá de justificar el no cumplimiento de su compromiso con avanzar en la cobertura de Sala Cuna, aumentando los impuestos, lo que tiene que hacer es mejorar la eficiencia del gasto público. Perdemos la posibilidad de financiar derechos sociales, de financiar mejores pensiones para los jubilados y jubiladas y de fortalecer los servicios públicos para todas y para todos. Anuncios en materia de equidad de género que, si bien fueron destacados por exministras de la mujer, aseguran que no son suficientes. También sentí mucho que en estos anuncios no se hablara más del Sistema Nacional de Cuidado. El Sistema Nacional de Cuidado fue una promesa del presidente Boric, es una necesidad que tenemos como país. Me parece que no tienen la escala que se requiere para abordar los desafíos que tiene Chile todavía para cerrar brechas en igualdad de derechos, de oportunidad. En paralelo, se entregaron 47 títulos de dominio para mujeres en condición de vulnerabilidad, con el fin de promover autonomía económica y romper con círculos de violencia. Además, les permite acceder a servicios y beneficios del Estado como diferentes subsidios. Y algo muy importante es que si este título de dominio se obtiene dentro del matrimonio, la propiedad sigue siendo solo de la mujer y no entra a la sociedad conyugal. Una jornada marcada por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y por las medidas anunciadas por el gobierno, especialmente Sala Cuna para Chile, que por ahora no tendría financiamiento. Ya queda poco de esta marcha, de a poquito se ha ido disolviendo, pero todavía hay puntos donde hay actos, donde hay canto, donde hay alegría de estas mujeres que se han reunido a lo largo del país en distintos puntos, también aquí en la capital, por supuesto, en la Alameda. Así es que ahí está, seguimos entonces atentos a la conmemoración de este 8M, Día Internacional de la Mujer, y tenemos junto a nosotros a Nicolás Paut, porque ha sido un día también de muchas noticias, entre otras, el fracaso de la idea de legislar en la Cámara de Diputadas y Diputados de la reforma tributaria, lo cual es un tremendo revés para el gobierno. Yo creo, Mónica, buenas noches a ti y a todas las personas que nos ven, que es la mayor derrota electoral del gobierno y justo a un par de días de cumplir un año de la administración de Gabriel Boric, por todas las repercusiones que va a tener y partiendo por la sorpresa. Porque la oposición ya había dicho en todos los tonos, en bloque, que iban a rechazar la propuesta del gobierno. Pero de todas maneras, el gobierno tenía la opción, tenía que hacer obviamente una táctica legislativa, para al menos tener los votos para aprobar la idea de legislar. En general, claro. Y eso no era nada del otro mundo. De hecho, siempre, en todas las reformas tributarias que se han presentado desde 1990 a la fecha, siempre al menos se había aprobado la idea de legislar. Y así llegar a revisar los articulados. Claro, ahora uno se pregunta, ¿por qué? Si le gustaban algunas cosas a la oposición, como por ejemplo los temas de elusión, decían que estaban de acuerdo con aquello,
¿Por qué votan en contra toda la idea de legislar y no aprueban la idea de legislar y después rechazan todo salvo lo que les guste? Es una pregunta válida también que le vamos a hacer en su momento a la oposición. Y lo otro, le faltaron 2 votos y tú sabes en qué contexto además fue esto. Exactamente, lo que pasó con el ministro de Educación y que se retiraron de la sala de diputadas en el momento de votar. Ahora... 2 votos. O sea, podrían haberla aprobado. Claro, aquí la oposición ha sido clara respecto a temas de las pymes, etcétera. Ahí entramos a una táctica tributaria que obviamente son los expertos los que tienen muchas más facultades que nosotros para decir si realmente afectaban a las pymes o no, o la impulsaban a las pymes, como decía el ministro de Hacienda. El punto, Mónica, es que todos esperaban que se aprobara la idea de legislar y pasara con algunos artículos rechazados al Senado. Pero no estaba en los cálculos de nadie que se quedara fuera en la primera valla legislativa, tal como lo muestra la nota de Belén Saldías. El escenario era complejo, pero el gobierno nunca esperó que lo fuera tanto. Tras 8 meses en la Cámara de Diputados, se rechazó la reforma tributaria. Por la afirmativa, 73 votos, 71 en contra, 3 abstenciones. Rechazado, presidente general. Rechazado. Se requerían 78 votos a favor. La oposición ya había anunciado que en bloque rechazaría el proyecto, por lo que los ojos estaban puestos, por ejemplo, en la ADC, que finalmente, tras llegar a acuerdos con el Ejecutivo, decidieron aprobar la idea de legislar. Sin embargo, esto no fue suficiente. Inasistencias en la sala, incluso de parlamentarios oficialistas, y también abstenciones, terminaron con esta gran derrota para el gobierno, que no alcanzó los votos siquiera para revisar los artículos. Hemos sido sorprendidos frente a esta conducta irresponsable y de infantilismo político que tuvieron 3 diputadas encabezadas por la diputada Pamela Giles de ausentarse de la sala. No le están haciendo un daño al gobierno, le han hecho un tremendo daño a esas enormes necesidades y demandas sociales que tiene el país. Rechazar la idea de legislar, que buscaba financiar mejores pensiones para los chilenos, mejor salud, mejor educación, más vivienda, más recursos para las comunas y las regiones de nuestro país, solo por hacerle un daño al gobierno, por causarle una derrota política al gobierno, me parece una tremenda mezquindad. La oposición, en tanto, celebró este rechazo que no se daba desde el regreso a la democracia. En reiteradas ocasiones señalaron que la reforma no era buena y además aseguraron que el gobierno debe abrirse a los diálogos para avanzar en este y otros proyectos. Hicimos todas las advertencias de un modo respetuoso, de un modo técnico, y el gobierno fue incapaz de escuchar. Invitó una mesa técnica a todos los asesores. ¿Y qué es lo que propuso? Las cosas que el gobierno quería. El gobierno no escucha, el gobierno no ha aprendido lo que está pasando en Chile. Este rechazo le permite al gobierno hacer lo que le hemos dicho muchas veces, entregar certeza para que la economía marche bien. Nosotros vamos a hacer siempre una oposición que va a votar a favor las cosas que son buenas para Chile. Y esta reforma era muy mala para Chile. Y le pedimos al gobierno, lo volvemos a hacer porque lo hemos hecho muchas veces, que nos escuche y nos sentemos a conversar. Postura de la oposición que podría generar nuevos reveses, así lo cree el oficialismo, por lo que llamaron a ese sector a tomar conciencia. Si van a seguir con esa actitud, obviamente las siguientes reformas que son estructurales, como te decía, van a correr peligro. Nosotros esperamos de que tomen conciencia sobre todo los que se abstuvieron, los que no vinieron. Manifestando una clara molestia y descontento, el ministro de Hacienda acusó que la ideología se impuso ante el diálogo, asegurando también que este rechazo, además de ser grave, es una mala noticia para la ciudadanía porque incide directamente en temas como el alza en la pensión garantizada universal o mejoras en las salas cunas, que ahora quedan sin financiamiento. Romper este techo significaba para el país en su conjunto abrir nuevos horizontes en materia de política social, en materia de inversión, en materia de innovación, que hoy día, ¿cierto?, desgraciadamente ha sido rechazado. Estoy seguro que van a celebrar quienes evaden impuestos y quienes asesoran a los contribuyentes para evadir impuestos. Por parte del empresariado, en tanto, aseguraron que una reforma como esta no podía avanzar y que los cambios para que sea aprobada deben ser sustanciales. Una reforma tributaria que no promueva el ahorro y la inversión es difícil que logre avanzar. Habría que revisar cuánto se necesita recaudar, a qué se destinarán los recursos y qué otras fuentes de recaudación se pueden explorar, entre ellas
la eliminación de programas sociales ineficientes, combatir la informalidad y la ilusión. El gobierno ahora tiene dos opciones. La primera, y que se baraja como la principal, es esperar un año para volver a ingresar el proyecto por la Cámara de Diputados, y la segunda es arriesgarse a ingresarlo a través del Senado. El escenario en ese caso sería mucho más complejo, puesto que se requiere un quórum de 2/3 y ya se conoció la postura representativa de los distintos bloques. Estamos a la espera, ojo, de que en cualquier momento hable el presidente de la República, Gabriel Boric, así que vamos a interrumpir la conversación en cualquier momento cuando eso ocurra. Y algo muy importante que tiene que decir el presidente Boric es qué es lo que va a pasar con la reforma tributaria, porque como veíamos hay dos opciones. Una, que es la más difícil y que es prácticamente un hecho que no va a elegirse ese camino, es insistir en el Senado. ¿Por qué? Ya no necesitaría mayoría simple de los parlamentarios como era en la Cámara Baja, sino que es 2/3 porque se rechazó la Cámara Baja. Y la pregunta es, si no se consiguieron los votos para solamente la idea de legislar, ¿realmente se podrían conseguir los votos de 2/3 de los senadores cuando están lejos de eso porque no tienen ni siquiera mayoría en la Cámara Alta? Es prácticamente un dato que no se va a elegir ese camino. Ni siquiera la... Ni la Comisión de Hacienda tiene. No, ni la mitad de la Cámara Alta tampoco la tienen, porque sobre que implicaría agregar a toda la democracia cristiana, que tampoco dio su voto en la Cámara de Diputadas y Diputados, algo que se esperaba que ocurriera y no fue así. Políticamente es imposible. Por lo tanto, lo que debiera anunciar en los próximos minutos el presidente Gabriel Boric es que se va a tomar un año completo para ingresar nuevamente este proyecto. No creemos que el mismo, pero el proyecto por la Cámara Baja, porque se tiene que esperar un año si se rechaza la Cámara Baja. Ahora, la pregunta, Mónica, es un año completo perdido sin todo ese financiamiento que necesita el programa del gobierno del presidente Boric. Una cosa, recuerda que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el cambio de mando nos dijo que el 40% del programa de gobierno estaba vinculado a la reforma tributaria. Exactamente. Y tenemos breaking news, Mónica. Vamos de inmediato a la moneda porque va a hablar el presidente de la República, Gabriel Boric. Lo escuchamos, desde Iquique, hablando el presidente de la República. En la ciudad de Iquique. Mañana estaré en Alto Hospicio y la próxima semana en Colchanes y otras ciudades y comunas del interior de la región. Cuando llegaba a la reunión que teníamos en el centro de la ciudad, pude conversar con muchas personas humildes que nos paraban o nos estaban esperando en la calle, que me contaban y me pedían, a veces con angustia, a veces con esperanza, que en la región se necesitan más carabineros, más funcionarios de la PDI. También que otras, que la pensión que recibían no les alcanza para una vida digna. Están ahí afuera, las pueden entrevistar después. También una profesora jubilada que me recordaba de la deuda histórica que tiene Chile con sus maestros y maestras. Y cuando los miraba a los ojos no podía evitar pensar en lo que pasó hoy día en el Congreso Nacional. Y es que el día de hoy la Cámara de Diputados ha rechazado la idea de legislar el proyecto de ley de reforma tributaria de nuestro gobierno. ¿Qué significa rechazar la idea de legislar? Se negaron a discutir la posibilidad de dar un debate en donde se supone debiera ser el templo de la democracia, en donde se deben debatir estas cosas por el bien común, que yo espero compartamos. Como señaló nuestro ministro Mario Marcel esta tarde, así como partimos el día con buenas noticias, mostrando que es posible avanzar en los cambios que nuestro país demanda, con estabilidad económica y reduciendo la inflación, después de muchos meses al alza, lamentablemente lo terminamos con malas noticias. Y en esto debo ser sincero con ustedes, chilenos y chilenas. Cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, cuando empezamos a salir adelante de una crisis larga, nuevamente hay un sector que intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal cual y como están. Pareciera que no aprendemos de las lecciones del pasado. Y es que a veces parece que el objetivo de algunos es golpear al gobierno e impedir los cambios. Pero quiero decirles acá ante ustedes que se equivocan, porque no es principalmente al gobierno a quien golpean o le propinan una derrota más allá de lo que se puede decir en una cuña,
sino a millones de chilenos y chilenas que durante años llevan esperando un país más justo, un sistema de salud que los proteja y no produzca deuda, un país con pensiones dignas. Porque el rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria significa que los pensionados no van a poder contar con financiamiento para el aumento de la PGU a 250.000 pesos, así de concreto. Es una mala noticia para quienes esperan atención oportuna en hospitales y consultorios, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho. Para las mujeres que están esperando el avance de la sala cuna universal que hoy día anunciamos sin discriminación de género, y el reconocimiento de los cuidados, también es una mala noticia para los adultos mayores y personas en situación de discapacidad. El rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria y de todo el contenido del proyecto es, sin embargo, una buena noticia, como lo dijo nuestro ministro Marcel, para quienes eluden impuestos de manera impune, de manera vergonzosa, y quienes los asesoran, quienes podrán seguir usando resquicios en su favor y que sin duda hoy día van a celebrar la votación de la Cámara de Diputados. Quiero ponerles un ejemplo. Hoy día acá, en la hermosa región de Tarapacá, en donde tenemos el nivel más alto de inversión de todo el país, tenemos también el mayor déficit habitacional. Nos hemos comprometido con 9.300 viviendas y el nivel de pobreza es mayor al promedio nacional. ¿Cómo se da esa paradoja? Que en el lugar en donde pareciera haber más riqueza producto de la minería, también es el lugar donde hay más pobreza. La reforma tributaria apuntaba justamente a una mejor distribución de la riqueza en nuestro país. Por eso estamos trabajando. Y quiero hablarle directamente a quienes dicen haber votado en contra por ser esta una mala reforma. Les digo que los mismos votos que usaron hoy día para negar la posibilidad de debatir en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional esta reforma, con la idea de legislar, los pudieron haber ocupado para mejorarla. Pero sin embargo, con el rechazo, impiden que eso suceda. También le quiero decir a quienes nos escuchan que no es cierto, por más que lo repitan una y otra vez, que no hubo disposición al diálogo. 3 meses tuvimos de consultas ciudadanas a lo largo de todo el país, en donde se involucraron en particular las organizaciones de pymes, trabajadores y trabajadoras. 8 meses de diálogo en el Congreso Nacional, en donde se acogieron 90 indicaciones que modificaron el contenido inicial de la reforma. Y además, la disposición manifiesta por parte de nuestro equipo de seguir introduciéndole mejoras. Sin embargo, eso es lo que sufrió un portazo hoy día. Queridos compatriotas, lamentablemente en estos episodios sale a relucir las diferencias más duras entre los sectores políticos que terminan en el peor de los sinsentidos y que le hacen mal a los chilenos y chilenas, más allá de las legítimas diferencias que tengamos. Quiero invitar a que esta fractura no nos domine y a que la superemos. Quiero que sepan que ocuparé todo mi liderazgo y pondré a todo nuestro gobierno a trabajar para construir una mayoría que sí haga posible esta reforma. Si no superamos esta prueba, como hay pruebas que no hemos superado en el pasado y la grieta se ha agrandado en nuestro país, la desconfianza se ha instalado, solo seguiremos alimentando una frustración que quienes nos están viendo en su casa tienen toda la razón de tener. Le agradezco, por cierto, a los parlamentarios que no le dieron la espalda a su pueblo, a todos los integrantes de la Alianza de Gobierno y a la Democracia Cristiana, partidos que desde siempre en nuestra historia republicana han sostenido su compromiso con las causas sociales y del pueblo, con la justicia social, con la igualdad. Por cierto, al ministro Mario Marcel por liderar un tremendo equipo que presentó una propuesta que estoy convencido era buena para Chile. Y a quienes hoy rechazaron, o peor aún, salieron de la sala para no votar, les digo que en vez de iniciar una guerrilla de declaraciones y apuntarlos con el dedo, les tenderé una mano para que reflexionen, para que reflexionemos juntos y lleguemos en conjunto a un acuerdo que permita tener una reforma tributaria que mejore la distribución de la riqueza en nuestro país e incentive el crecimiento para quienes más lo necesitan. Porque, y en esto quiero ser muy claro, nuestro gobierno va a seguir gobernando. No caerá en ningún caso en el inmovilismo y vamos a encontrar el camino para habilitar un debate serio en el Parlamento y así la reforma tributaria que Chile necesita
pueda ser realidad, que es a su vez la que permitirá que sea realidad la reforma de pensiones, que más de 10 años lleva esperando el Parlamento, y la reforma de salud. También los inicios del Sistema Nacional de Cuidado. Con responsabilidad, con apertura y con disposición al diálogo, vamos a seguir trabajando intensamente, que es lo que nuestros compatriotas, quienes están en sus casas, es lo que esperan de la política, no estas peleas pequeñas y dimes y diretes. Para terminar, la votación de hoy podrá ser un golpe de la esperanza, pero sin embargo, Chile sabe recuperarse de estas pequeñeces. Chile tiene al alcance de la mano un futuro lleno de oportunidades. Lo veo acá, desde el norte de Chile, en Tarapacá, que nace de nuestras riquezas naturales, de la inteligencia de nuestros habitantes, del empuje y coraje que tienen quienes se están levantando de la tragedia de los incendios del sur, y que también se basa en la fortaleza de nuestra economía y de nuestras instituciones, en la confianza que tenemos que desarrollar. Hoy somos más fuertes que hace un año y seguiremos gobernando con mayor unidad de la alianza de gobierno y convocando a otros sectores para poder construir el país justo, equitativo y desarrollado que todos y todas necesitamos. Desde acá les envío un abrazo y toda mi disposición a seguir trabajando por el bien de Chile. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras entonces del presidente de la República, Gabriel Boric. Las habíamos dicho durante la tarde, una vez que llegó hasta la región de Tarapacá, que él quería hablar acerca del rechazo a la reforma tributaria en el Congreso. El día de hoy dio su opinión de manera bastante concisa, hizo una invitación también a trabajar a quienes votaron en contra, bastante molesto. El presidente de la República dijo que los mismos votos que se usaron hoy para poder debatir esta idea de legislar podrían haberlos ocupados para mejorarlas. Reconoce que no es cierto que no hubo disposición al diálogo, pero pide que esta fractura no domine a todo el espectro político y ocupará su liderazgo y el del gobierno para poder construir una mayoría y así poder sacar adelante una reforma tributaria que permita financiar derechos sociales, los que están incluidos en el programa de gobierno, pero también unos que dice el presidente vienen siendo una solicitud de la ciudadanía desde hace muchos años, Mónica. Sí, él pidió no comenzar una guerrilla de declaraciones, es cierto, pero fue bien duro porque le agradeció a los trabajadores, son sus palabras, a los parlamentarios que no le habían dado la espalda a su pueblo, que es una frase que te aseguro que va a sacar ronchas, entre otras. Y solamente puntualizar una cosa, Ivo, el presidente de la República no aclaró en este discurso, dijo que iban a tratar de construir mayorías legislativas, que no se iban a cansar, pero no fue tajante respecto de si van a ir por los 2/3 en el Senado o no. Le agradecemos a Ivo Goich, después nos responderá si hay algún comentario tras bambalinas respecto de eso, porque no hubo respuesta al respecto. Exactamente, lo dijo el presidente, se espera llegar a un acuerdo incluso con quienes votaron en contra o salieron de la sala para no votar. Pero es muy importante, no confirmó si se va a esperar un año completo para ingresar nuevamente la reforma tributaria por la Cámara de Diputados. Bueno, esa fue la señal que entregaron los ministros Marcel y Uriarte. Ahora el presidente no fue tajante en si se va a utilizar ese camino o el más difícil, que es los 2/3 En del un ratito Senado. más vamos a tener a la ministra Analía Uriarte. Pregunta obligada, Mónica. Sí, pues sí, no se la sople, bueno, se la sople. Y ahí tiene que responder. Muy bien. Bueno, si esta fue la sorpresa mayúscula de la jornada, temprano a las 8 de la mañana hubo otra sorpresa, pero absolutamente positiva para usted en su casa, para ti, Mónica, para todos, mí, sí, para todos los que pagamos productos y servicios en UF. Porque, ¿sabes, Mónica? Por primera vez en más de 2 años, la unidad de fomento va a bajar. ¿Tú sabes que muchas personas en redes sociales creían que eso era imposible? Que no existía la opción de que la unidad de fomento bajara. Y sí existe. ¿Sabes cuándo? Cuando la inflación es negativa, tal como pasó hoy. Caída de 0,1% del IPC de febrero, una sorpresa total porque se esperaba un alza de 0,4%. No solo fue positivo, sino que más una sorpresa. Exactamente. ¿Cuáles fueron los productos que más cayeron? Y también, ¿esto puede adelantar la baja en la tasa de interés? Eso nos cuenta Belén Vázquez. Es
el primer retroceso en 27 meses y rompió todas las expectativas del mercado. El IPC de febrero disminuyó 0,1% cuando todos esperaban un alza de 0,4%. Una buena noticia que más que celebrar, dice el ministro Marcel, alienta a seguir en la senda actual, ya que la inflación acumulada en un año es cada vez menor, bajando a 11,9%. Estamos volviendo a cifras que tuvimos hace 10 meses atrás. Por lo tanto, en buena medida podemos decir que hemos devuelto al menos 10 meses de aceleración de la inflación, lo cual sin duda es una noticia positiva. La baja mensual estuvo impulsada principalmente por la división de transportes y la de alimentos. En la primera cayó el transporte aéreo 27,9%, los lubricantes para automóvil 3,2% y la gasolina, que tuvo una caída de 3,1%. Mientras que en los alimentos cayó la carne 1,3%, las frutas 5,7% y las gaseosas 3,6%. La división de vestuario y calzado, en contraste, este mes tuvo alzas. Destacan en ella el vestuario de mujer con 5,6%, el infantil con 6,9% y el escolar, que subió 4,1%. ¿Qué es lo que está explicando las bajas en dos de las divisiones que más han subido en los últimos meses? Los grandes aumentos de precios internacionales que se produjeron en torno a la invasión de Rusia a Ucrania se han ido revirtiendo. Durante un tiempo eso se postergó en llegar a los precios domésticos por el tipo de cambio, pero el tipo de cambio luego se ha ido sumando, es cierto, para permitir el traspaso de estas bajas de precio. Y en el caso del transporte, netamente o gran parte está explicado, cierto, por un tipo de cambio más apreciado y también, por ejemplo, un precio del petróleo Brent mucho más bajo, lo que permitió que el servicio de transporte aéreo tuviera unas bajas. Pero a pesar de que es una baja, queda un largo camino para poder cantar victoria. Si miramos el IPC subyacente, que mide la inflación más fundamental, dejando fuera los alimentos y la energía, que son más volátiles, este tuvo un alza de 0,2%. Marcan una nota de cautela, pero también ese IPC sin volátiles o sin energía y sin alimentos se está moviendo en la misma dirección. Se está bajando si lo comparamos con las variaciones de años anteriores. De todos modos, el dato es bueno y eso es un hecho en el que coinciden todos los analistas, pues continúa con la tendencia a la baja de la inflación. Si a ello se suma el IMASEC de enero, que subió 0,4% en circunstancias que se esperaba una caída, ¿en qué escenario queda la economía chilena? Efectivamente se ha dado una caída algo más suave de la economía de lo que se podría haber planeado hace 3-4 meses. Creo que las sorpresas, por lo menos en actividad, fueron relativamente marginales, nada que esté dando vuelta completamente a las proyecciones que se tienen para el año. Y como anécdota, no es evidencia, la buena marca de febrero podría no repetirse en marzo. La variación mensual podría subir, pero el interanual podría bajar del 11% al dejar fuera la marca de marzo del año pasado, que llegó casi a 2%. Marzo por lo general es un mes que tiende a ser más caro. Entonces en ese sentido la variación mensual debería aumentar, debería estar positiva, pero la variación interanual debería seguir esta tendencia y esta trayectoria de desaceleraciones. Si se ubica en el rango de años normales, podríamos estar en marzo hablando de una variación de entre el 0,2 o el 0,5. Si eso se da, debiéramos situarnos en una variación por debajo del 11. Creo que sería muy aventurado afirmar que pudiera estar en el 10%. Pero aquí lo que importa es la tendencia. Este será el último dato de inflación antes del IPOM de marzo y por lo mismo los analistas mantienen las estimaciones sobre bajas de tasa recién para junio en el escenario optimista o incluso podrían dar centrado el segundo semestre. A pesar de que algunos podrían pensar de que da espacio para adelantar en algo el posible recorte de tasas que se espera para los próximos meses, como se acelera en algo la inflación subyacente, uno no puede descartar que incluso esto pudiese demorarse un poquito más. Este IPC también dejó otras buenas noticias. La UEF bajará 35 pesos en los próximos 30 días, siendo el primer descenso en 2 años. Muy bien, Mónica. La UEF puede bajar. Si baja el IPC, baja la UEF. Al menos que haya algo que endulzar, con que endulzar el día para el gobierno, que pueda entregar una buena noticia también al ministro Mario Marcel. Exactamente. Ya pues. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenas Vamos noches. a seguir avanzando en las informaciones porque está relacionado con lo que conversábamos recién, ¿no? ¿Cuál fue la postura de la moneda que criticó la actitud del ministro de Educación? Que recordemos, tuvo este altercado con la diputada del Partido Ecologista Verde, me refiero a la diputada Viviana Delgado.
un altercado además que terminó condicionando también en algunos o en algunas la votación respecto a la reforma tributaria que ya sabemos fue rechazada su idea de legislar. Estefanía Bustamante reportó este tema y este es su informe. La preocupación en La Moneda iba más allá de la ceremonia del 8M. Es que en Palacio no se pudo disimular la molestia por el altercado entre el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la diputada del Partido Ecologista Verde, Viviana Delgado. Apenas supe, porque he estado en hartas actividades, apenas me enteré de que había ocurrido esto, intenté contactar a la diputada. Yo entiendo que ella, porque se vio afectada. No es ni será nunca parte del comportamiento que nosotros esperamos de ningún ministro o ministra de Estado al relacionarse con otros parlamentarios. El episodio Ávila Delgado habría terminado los gritos en los pasillos del Congreso. La razón, la solicitud que hizo la diputada para que el Mineduc reabriera un colegio que no encontró una adecuada respuesta del secretario de Estado. Gracias, presidente. Saludar al ministro. Vengo con una problemática que está ocurriendo en Maipú en este momento. No está dentro de las atribuciones. Por su intermedio, presidente, eso es importante que la diputada lo tenga claro. Eso no es así, no funciona. El Ministerio de Educación no anda cerrando fábricas en ningún caso. Controversia que interrumpió la Comisión de Educación, mientras que varios diputados se retiraron de la sala en cuanto supieron del altercado. ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Mientras que Delgado acudió a la enfermería por una crisis hipertensiva tras la discusión con el ministro. Quiero aclarar que tuvimos ambos una discusión acalorada respecto, ¿no es cierto?, del punto en particular sobre el cómo estaba siendo tratado la situación de un establecimiento en el que yo ofrecí los antecedentes, y ambos, ¿no es cierto?, lo que hicimos fue probablemente no llegar a un acuerdo. Le molestó que nombrara al ministerio y yo le decía, pero ministro, no lo he nombrado a usted, he nombrado al ministerio. Me dice, es que estoy cansado de que me estén vapuleando. Yo no grité, sí quise explicar y sí quise explicaciones también. El ministro envió un mensaje de WhatsApp a la diputada para conocer su situación en la enfermería. También le ofreció una visita conjunta al colegio en cuestión. Yo creo que el gobierno en este caso se haga presente, así como lo hicieron con otra compañera, porque esto es un tema laboral, ni siquiera es personal. Fueron muy poco solidarias porque les interesó más cuidar a su ministro y la votación que se estaba llevando a cabo, que además no estaba en riesgo. Esa votación, la del martes, se llevó adelante, pero la preocupación estaba centrada en la reforma tributaria. El ministro de Hacienda bien lo sabía y su gesto a la diputada Delgado fue leído como una forma de no restar votos. Dicho de otra forma, prevenir la derrota. Solidarizar con aquellas diputadas que en distintos momentos han sido objeto de tratos inadecuados. Sin embargo, no fue suficiente para evitar el duro golpe que significó el rechazo en general a la reforma tributaria. Derrota que varios atribuyen a las ausencias de las diputadas Delgado, Giles y Arce. Ningún parlamentario, menos una mujer, merece un trato de esas características. Pero eso no puede ponerse por sobre una reforma tan trascendental como la reforma tributaria. Con el desmarque de La Moneda y la ausencia del ministro Marco Antonio Ávila de los actos por el Día de la Mujer, no son pocos los que consideran que el titular de Educación quedó en una frágil posición en medio de los insistentes rumores de cambio de gabinete. Su altercado en el Congreso podría sellar su suerte en el gobierno. 9 de la noche con 32 minutos, tomamos contacto con Josefina de la Fuente, quien desde las alturas está viendo y apreciando en terreno lo que ocurre con esta marcha que ya está prácticamente terminando después de que miles de mujeres marcharan por la Alameda. Josefina. Sí, ya no queda mucha gente o la cantidad de gente que estaba antes, se han ido varios por los metros, se van caminando hacia el oriente, algunos hacia el poniente, ya abandonando esta masiva manifestación que comenzó a las 18 horas en Plaza Baquedano, llegó hasta Los Héroes. Te cuento, Sosi Mónica, que hay un grupo que está cerca del Metro Santa Lucía, que está todavía en una especie de fiesta electrónica, que ahí se lo va a mostrar en las imágenes, y ahí hay gente bailando, con música, con luces. Ese grupo se mantiene todavía, hay concentración de personas a esas alturas, pero la verdad es que ya la marcha está prácticamente disuelta. Como te digo, desde donde nosotros estuvimos no se produjeron incidentes, al menos no se ven desde aquí. Eso sí, se reportaron algunos incidentes menores cerca del Palacio de la Moneda. Sí, también lo reportaron y lo informaron carabineros, que se registraron algunos incidentes menores frente a la Moneda, donde fueron retiradas rejas de contención por un grupo minoritario de sujetos. Eso es lo que informa a carabineros, así que se registraron algunos incidentes menores, como yo te decía, a la altura de la Moneda. Sin embargo, nosotros donde estamos
menos cerca del Metro Santa Lucía todo transcurrió durante la jornada con absoluta tranquilidad, en un ambiente seguro, según manifestaban también algunas personas que fueron a marchar y que nosotros pudimos conversar con ellas. Y como yo te digo, a esta hora ya poca gente queda, se están yendo a sus casas, personas de todas las edades que vinieron a manifestarse el día de hoy, y hay un grupo, eso sí, que está prendido hasta ahora todavía, yo te digo, Mónica, bailando ahí cerca del Metro Santa Lucía con luces y música también para dar por finalizada esta manifestación donde participaron miles de mujeres, familias de todas las edades para conmemorar este Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias, Josefina de la Fuente. Seguimos entonces hasta el final, el cierre de esta marcha por el Día Internacional de la Mujer. Buenas noches. Buenas noches. Nos les contamos que un vigilante de la Dirección General de Aeronáutica Civil y un delincuente murieron tras una intensa balacera que se produjo en la losa del aeropuerto de Santiago, donde finalmente se pudo frustrar el robo de un camión de valores que recogía 32 millones de dólares. Funcionarios de aduanas y otros gremios exigieron mayor seguridad al gobierno. De esto nos cuenta Francisca Cárdenas. Intercambio de disparos que terminó con las vidas de un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil y uno de los delincuentes que llegaron con un objetivo claro a las inmediaciones del aeropuerto de Santiago: apropiarse de más de 32 millones de dólares que provenían de Miami en un vuelo de LATAM y que iban a ser repartidos a diferentes bancos por la empresa de valores Brinks. Y tiene impactos de bala en todo lo que es el radar, ahí como en la cola, güey. Pocos minutos antes de las 8 de la mañana de este miércoles, al menos 12 sujetos ingresaron en camionetas altamente preparados y armados, buscando sustraer el millonario botín desde la losa del terminal aéreo. Pero no consideraron que los funcionarios de la DGAC estarían en condiciones de frustrar el robo. Los sujetos irrumpen, aproximadamente 10 sujetos irrumpen en este lugar y fueron repelidos por funcionarios de seguridad de APSEC de la DGAC, frustrándose el hecho y resultando fallecido un funcionario de APSEC y una de las personas que participó en el delito. Tenemos información también que se encontró uno de los vehículos utilizados en la perpetración de este delito en el sector de Pudahuel. También la certeza de que hay utilización de armamento, tanto largo como corto, pistola y escopeta, hasta el momento lo que podemos observar. Los sujetos forzaron el portón número 7 del terminal aéreo, ya vulnerado en robos anteriores, y que en esta ocasión se encontraba al cuidado de un funcionario de seguridad, quien fue violentamente intimidado y maniatado por los antisociales, quienes le habrían quitado su armamento institucional. Tras eso, los individuos se dirigieron al sector E5A del aeropuerto, donde se encontraba el cargamento de remesas de dinero equivalente a 26.000 millones de pesos. La situación encendió las alarmas del gobierno en medio de otras actividades y pese a que destacaron el accionar de la DGAC, lamentaron la muerte del vigilante Claudio Villar Rodríguez, funcionario con más de 20 años de servicio. Hoy estos dos asaltos se pudieron frustrar, pero con un costo muy alto, el costo de vidas humanas. Vamos a perseguir de manera incansable, con justicia y con toda la fuerza del derecho a la delincuencia y a quienes ponen en riesgo la vida de nuestros compatriotas. Se han tomado muchas medidas, se ha reforzado no solamente en seguridad, en formación y también en este caso en armamento, que eso permitió repeler el hecho, el robo frustrado de lo que iba a ocurrir, y eso genera un cambio, obviamente siempre la disposición para mejorar. Los involucrados tendrían experiencia en robos y se habrían organizado muy bien. En esta oportunidad habrían simulado ser funcionarios del lugar, al igual que el robo perpetrado en mayo del año pasado. Este es un problema que hay que atacar y hay que atacar a partir de un macrosistema de seguridad. Necesario seguir avanzando en los proyectos de ley, la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Hemos recomendado a todos nuestros asociados y asociadas a no ejercer ninguna operación aduanera en las losas de los aeropuertos de este país,
hasta que no tengamos una respuesta contundente. Desde la institución aeronáutica aseguraron que se han reforzado los mecanismos de seguridad y que sí se ha dotado al personal de equipamiento, tal y como lo pidieron en robos anteriores. Uno de estos fue razón para modernizar dichos procedimientos. Entraron, había un dispositivo, ese dispositivo fue sobrellevado, pero también sirvió para alertar, es decir, funcionó. Que si hay que revisar los procedimientos, por supuesto que sí, y esa es una autocrítica que la tenemos que hacer. El enfrentamiento desencadenó otros 2 procedimientos. El primero en el sector de Enea, donde los mismos antisociales habrían propiciado la quema de unos vehículos, y el segundo a raíz de un sujeto que ingresó herido a un recinto asistencial de la comuna de Renca. Cámaras de seguridad captaron a uno de los asaltantes, que habría llegado a un pasaje residencial con metralleta en mano para pedir que lo escondieran. Hay una diferencia respecto a hechos ocurridos en otros momentos. En este caso es un robo frustrado, con consecuencias lamentables, pero un robo frustrado. O sea, las capacidades instaladas por el Ministerio de Defensa y por la Dirección General de Aeronáutica Civil y el proceder de los funcionarios de seguridad aeroportuaria permitieron frustrar un robo de una organización altamente organizada. El delincuente fallecido aún no es identificado. A través de un comunicado, la DGAC despidió al funcionario abatido, que con su vida evitó lo que podría haber sido llamado el robo del milenio. Hartos temas para conversar con la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, en un día que no ha sido un buen día en el ámbito legislativo. Ministra, gracias por acompañarnos. De todas maneras, Mónica, muchas gracias por invitarnos para tener la oportunidad efectivamente de conversar, poner la mirada, a ver cómo A ver, lo vamos. primero, ayúdenos directamente a resolver la primera duda que tenemos. ¿Van a ir al Senado a intentar conseguir los 2/3 para la reforma tributaria o van a esperar un año para lograr reponer esta iniciativa? Bueno, fíjese que la votación debe haber sido a la 1:30, 2 de la tarde. Yo creo que no han transcurrido ni 6, 7 horas, no sé. La verdad yo creo que vamos a tener que meditar con calma, con tranquilidad, hacer un nuevo diseño, una estrategia para abordar lo que ha sido la situación de hoy. Entiendo que no está decidido, entonces. No está decidida la estrategia. Tenemos caminos abiertos todavía y bueno, tenemos que conversar, el presidente de la República, tenemos que tener una reunión con él, el ministro Marcel, todo el comité político con él y como le digo, mirar el escenario, ver qué diseño vamos a abordar y bueno, ver cómo seguimos. Pero son esos 2 caminos, no está decidido cuál toman entonces todavía. Claro, okay. no. Pregunta siguiente, porque tenemos tanto que preguntarle, así que pregunta siguiente. ¿Hay alguna posibilidad de viabilidad para la reforma de pensiones, la de salud, sin esta reforma tributaria? Mire, hay posibilidades, pero naturalmente lo que nosotros queremos y seguimos todavía naturalmente comprometidos, tal como dijimos desde el programa de gobierno hasta este minuto, nosotros necesitamos una cuestión que es básica y es la responsabilidad fiscal y la responsabilidad para tomar decisiones y esa es una cuestión clave que nos enorgullece como país, el que nunca tomamos decisiones sin tener un sustento, unos fundamentos. No hay plata para esa reforma. Entonces, lo que quiero ir es que 3 reformas estructurales y trabajaremos por 3 reformas estructurales. Por lo tanto, yo creo que lo primero, hoy día ha sido un día muy complejo, efectivamente para nosotros como gobierno, que esperábamos otro resultado, recibir este resultado es una muy mala noticia para nosotros, para el país, pero nosotros seguimos con la mirada adelante y eso significa que el mirar cuál es el escenario es para decidir cómo vamos a reenfocar el tema de la reforma tributaria. Ahora, no fue una sorpresa, ministra, me imagino. Le faltaron 2 votos para aprobar la idea de legislar, pero me imagino que no fue una sorpresa porque había ocurrido lo del ministro de Educación, estaban tensos los ánimos, o para usted fue una sorpresa no lograr los votos. No tuvieron ni uno de la oposición
Eso estaba, mire, para nosotros, ¿cuál fue la sorpresa para ustedes? Para nosotros estaba totalmente calculado el que la UDI, Renovación Nacional, Republicano, Evópolis estaban totalmente en contra. ¿Cuál fue la sorpresa? Y siempre hay un grupo bisagra ahí. No contamos con que íbamos a tener una abstención. No contamos, una de las que tuvimos 3 abstenciones. ¿Cuál fue la que no contamos con que habían votos que nosotros naturalmente hemos considerado como del mundo progresista y no estaban en la sala, no votaron y aquí estamos. Por lo tanto, pero se refiere a la ADC porque ahora estaban pareados, hay otros que faltaron, por ejemplo. La democracia cristiana, el presidente de la República acaba de hacer un reconocimiento a la democracia cristiana que siempre se ha identificado con la centroizquierda y votó totalmente con nosotros. Así que, desde luego, agradecer desde acá a los parlamentarios demócratas cristianos por su compañía en el día de hoy. Cuando piensa en los apoyo. progresistas, ¿se refiere a Pamela Giles y a Mónica Arce, una independiente y otra del Partido Humanista, por ejemplo? Sí, por ejemplo, con esos 3 votos, por supuesto, habríamos tenido otros resultados distintos. Y también la diputada que tuvo el altercado, justamente, Viviana Delgado, con el ministro. ¿Usted esperaba contar con el voto de ella? Honestamente, le digo, sinceramente, yo creo que hay cuestiones que son bien de convicción. Una reforma tributaria, la reforma previsional o una reforma en salud son de aquellas cosas que no son susceptibles de ser variadas por contingencia. En consecuencia, por más importantes que estas sean, no quiero restar la significación o la importancia de lo que ocurrió en el día de ayer, pero son esas cosas que no tienen que ver con una persona. Este no es una votación para determinar el grado de simpatía que tenemos por el ministro A o B, no, esta es una cuestión estructural. Y la verdad, sí. ¿Usted esperaba contar con esos votos de la diputada Delgado sí, y también de las otras 2 diputadas que mencioné? Por supuesto, es más, yo entendí de la conversación que tuvimos el ministro Marcel y yo con la diputada Giles que iba a estar con nosotros. Entonces, por supuesto que nosotros sabíamos que la votación era extraordinariamente ajustada, pero así es esto. ¿Fue una desilusión no contar con su voto? No, yo no diría que es una desilusión. Lo que ocurre es que se genera una situación muy compleja. Pero ella había comprometido su voto y no lo dio. Exactamente, dijo sí, yo voy a estar y no estuvo. ¿Quién va a pagar el costo político de este rechazo? Se lo digo porque pareciera el presidente estar traspasando ese costo político a la oposición, que es una posibilidad que eso ocurra, y otro puede ser que digan el gobierno no va a cumplir con su promesa o, por ejemplo, anunció Sala Cuna y resulta que no había seguridad de tener los fondos. Por ejemplo, ¿quién va a pagar, cree usted, el costo político de lo que pasó hoy día? Mire, no vamos a poder en lo inmediato, y esto es bien serio, no vamos a poder aumentar al 100% de los adultos mayores y hasta 250.000 pesos la pensión garantizada universal. Usted me pregunta, ¿de quién es el costo político? ¿Quién lo paga, cree usted? Yo creo que las personas que no van a recibir eso. No, ese es el costo social, el costo político. No, ¿A quién le atribuye la gente la molestia finalmente? Bueno, yo creo que las personas no tienen una percepción muy distinta de la realidad en cuanto a que si nosotros no tenemos hoy día la posibilidad de garantizar eso, es porque hemos perdido esto. Pero al mismo tiempo... O sea, que debieran traspasar el costo político a la oposición, ¿cree usted? Yo creo que, fíjese que, sabe Mónica, yo creo que hay un juicio que el pueblo chileno va a hacer. Pero yo quisiera apuntar a otra cosa que es muy importante. Pero me gustaría que me respondiera a eso, ministro. ¿Usted cree entonces, de lo que me está diciendo, yo concluyo que el pueblo chileno, desde su juicio, debiera traspasar ese costo político a la oposición? Yo creo que es altamente probable que lo haga. Sea. Ya. Ahora bien, yo quisiera decirle que nosotros estamos totalmente claros y tenemos ese propósito, y lo acaba de decir el presidente de la República en su mensaje, de actuar de una manera consistente con la consecución de un
propósito. Nuestro propósito es la reforma previsional, reforma tributaria, también la reforma previsional y la reforma en salud. Y esto tiene que ser parte, por supuesto, de una nueva conversación, de un nuevo encuentro, de nuevo trabajo para lograr ese acuerdo. Entonces van a tener que ceder más porque la oposición ya les dijo que o cambian o no hay voto. Vamos a tener que conversar nuevamente y vamos a tener ceder también. Y vamos a tener que conversar con los expertos de manera que hagan nuevamente este trabajo, pero un trabajo dedicado, un trabajo, diría yo, desprejuiciado, para que podamos tener una reforma tributaria que acompañe a nuestro país, ojalá la próxima década. Entonces, esto lo han hecho otros países. Eso ocurrió en un acuerdo, por ejemplo, en Inglaterra. Hicieron un pacto fiscal, porque es efectivo que necesitamos recursos, pero permanentes, para poder financiar beneficios, y a la vez nos interesa el crecimiento, nos interesa el emprendimiento, nos interesa, por ejemplo, que esa pyme que hoy día tiene que, a propósito de nuestra derrota de hoy día, va a sentir mañana que el 25% de su renta la va a tener que pagar ahora ya, que con nuestra reforma previsional iba con una gradualidad hasta el año 2026, para que derribemos también algunas de esas cuestiones que se fueron instalando, porque este es un gobierno progresista, pero no es un gobierno destructor del emprendimiento. Nos queda poquito tiempo, ministra. No es destructor de la industria. Sí, un par de preguntas, pero tienen claro que van a tener que hacer cambios y ceder, porque si no van a tener los votos de la oposición. Estamos muy claros, Mónica, pero muy claros respecto de que vamos a tener que ir a buscar, ¿qué cosa? Un encuentro, un acuerdo con los votos que no tenemos. No hay vuelta. Pregunta, dijo el presidente que le agradecía a aquellos parlamentarios que no le habían dado la espalda a su pueblo y que habían apoyado la reforma tributaria. Si están buscando acuerdos, ¿no es muy duro decirle a los parlamentarios de oposición que le dieron la espalda al pueblo? ¿Usted también cree que esos parlamentarios le dieron la espalda al pueblo? Yo creo que naturalmente, sí, por supuesto. Y estamos hablando de política. Y en política hay una derrota que ocurrió el día de hoy, como le digo, no hace 8 horas que ocurrió la derrota, por lo tanto hay un juicio político y hay, por supuesto, un estado de ánimo. Pero dicho aquello, yo quiero, a través suyo, en este canal, en estas cámaras, nuevamente decirle a todos los parlamentarios que hoy día hemos tenido buenas noticias económicas que no son mágicas, no ocurren por una casualidad. Ha habido un esfuerzo para tener buenas noticias económicas. Esperamos también que la política pueda dar buenas noticias y nosotros trabajaremos para aquello y seguiré trabajando en el Parlamento de la manera en que los parlamentarios tienen constancia que lo hago, con un diálogo. La pregunta era otra, diálogo muy fuerte. Que le habían dado la espalda al pueblo los parlamentarios de oposición. Es que yo ya le dije antes, yo creo que ese juicio lo va a hacer ¿quién? Y otra pregunta. Esa señora, ese señor que está mirando lo que está ocurriendo. ¿Y usted cree que quisieron favorecer a los elusores? Porque el presidente dice es una buena noticia para y se van a beneficiar a los elusores, porque en el fondo no se aprueban las medidas antielusión. ¿Usted cree que ese era el objetivo de la oposición? Ningún parlamentario o parlamentaria de oposición me dijo, nosotros estamos aquí por esto. Yo no tengo un juicio para hacer. Pero lo que sí puedo decir es que nuestra reforma tributaria tenía normas anti-elusión y anti-evasión. Y esas normas no se van a concretar. Para ir cerrando, pasando al tema del ministro Ávila, quiero preguntarle qué tan grave fue lo que ocurrió a su juicio. ¿Qué tan grave fue este incidente en que él reconoce haberle levantado la voz a la diputada Viviana Delgado, y que ella dice que mantuvo la calma y que no gritó de vuelta? Esa es su versión también. La pregunta es, ¿qué tan grave fue lo que ocurrió y cuán determinante para que no se aprobara esta idea de legislar? Bueno, respecto de la situación misma, yo creo que es muy importante decir que el ministro ha pedido excusas porque es una autoridad y entiende que esa investidura no lo autoriza para cambiar un tono, para llamar la atención, etcétera. Por lo tanto, es una situación seria, tanto que el propio ministro ha pedido disculpas. Yo estuve ayer con Viviana Delgado después de
ocurrido el incidente, no estuve presente en ninguno de las... Hubo 2 momentos de ese incidente, no estuve en ninguno de los 2, pero me parece que es una situación extraordinariamente desafortunada, porque como ocurre en las tormentas perfectas, ocurrió el día antes de una votación clave y la parlamentaria ha esgrimido el argumento de que hay un perjuicio, digamos, respecto de el trato que se le dio, y su partido congeló relaciones con el gobierno. El presidente del Partido Ecologista Verde votó hoy día, Félix González, el diputado Félix González, pero 2 parlamentarias se ausentaron. Sí, y la propia parlamentaria. Quiero cerrar preguntándole solamente, ¿esto pone en riesgo la permanencia o dificulta la permanencia en el gabinete del ministro de Educación? Pero eso es lo mismo que preguntar, ¿va a haber cambio de gabinete? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a quedar? No, esa pregunta la contesta, ¿no? Esa pregunta la contesta exclusivamente quien tiene en su mano la decisión. Así que ahí sí que paso. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Quedan muchos temas en el tintero, pero ya tendremos tiempo de volver a conversarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, mañana, entonces, hoy de hecho comenzaron las campañas para elegir a quienes van a integrar el Consejo Constitucional. En la derecha buscan enfatizar conceptos como la seguridad y las críticas al gobierno del presidente Gabriel Boric, mientras que en el oficialismo apuntará a la idea de avanzar en un Estado social y democrático de derecho. El informe es de Paul Follert. Con distintas actividades relacionadas a la conmemoración del Día de la Mujer, las listas dieron el puntapié inicial a las campañas de consejeros constitucionales. Son 50 cupos al Consejo Constitucional encargado de proponer una nueva constitución, batalla donde la derecha apostará por conceptos como la seguridad, libertad y las críticas al gobierno de Boric. En esa tarea, Chile Seguro, el pacto que agrupa la UDI, RN y Evópolis, competirá voto a voto con republicanos. Lamentablemente no logramos la unidad en ir en una sola lista. Nosotros pusimos toda la disposición para que eso fuera así y por lo tanto las expectativas también y los resultados bajan. Hemos levantado 72 candidatos a lo largo de todo Chile que están desplegados. Y están desplegados con el logo republicano. Aquí no queremos que nadie se confunda. En esa disputa ya aparecieron los primeros roces, luego de que figuras ligadas a Chile Vamos se fotografiaran con candidaturas del Partido Republicano. A mí me gustaría que ojalá todos los alcaldes de nuestro sector, ejerciendo su libertad, apoyaran a todos los candidatos que les parezca que puedan ser un aporte. Por eso, como alcalde, las puertas abiertas para todos y para todas, tal como ha ocurrido en los últimos días. Otra cosa muy distinta es la que haré yo como ciudadano, en mi tiempo libre, fuera de esta oficina, en donde le ayudaré a los candidatos y candidatas de mi sector. Otra batalla por el voto se librará en el oficialismo, donde ya iniciaron sus campañas de forma separada. El pacto Todo por Chile, del PPD, Radicales y Democracia Cristiana, espera conquistar un electorado de centro, identificado con los denominados 30 años. Una tarea donde se espera un rol importante del expresidente Lagos. Esa es la convicción, sabiendo que al ganar automáticamente queda inhabilitada por un largo tiempo por otras cosas. Y también es una forma de decir, venimos de ese lugar, nos sentimos orgullosos de lo que fue ese espacio político que no va a volver a existir, pero cuyos cimientos y cuyas deudas nosotros tomamos con orgullo y con responsabilidad. De ahí que el PPD definiera como eslogan concertación para el cambio. Puede ser desde el punto de vista publicitario bueno, pero creo que políticamente la concertación existió y es imposible hoy día reflotarla en términos como lo que fue. Claro, puede ser un juego de palabras, etcétera, pero nosotros acá estamos reivindicando nuestra historia, de la cual hemos sido parte. El Partido Socialista verá desde dónde construye su campaña y desde dónde siente que viene. Un énfasis totalmente distinto al que presentarán en el Pacto Unidad para Chile, de socialistas, liberales y Apruebo Dignidad, que apostarán por focos como poner fin a la Constitución de Pinochet y resaltar el Estado social y democrático de derecho. Creo que destacar que esta lista de Unidad para Chile tiene ese énfasis, ese enfoque, y desde el Partido Socialista de Chile, repito, los derechos sociales, los derechos humanos, pero principalmente los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Carrera por un cupo donde también participará el Partido de la Gente, que apuesta por un rol activo de su principal líder, Franco Parisi, con el eslogan por la razón y la gente. Con la participación de nuestros candidatos y militantes, quienes interpretarán lo complejo de vivir en Chile, con migración descontrolada,
con un terrorismo, con delincuencia. Así los pactos ya entran de lleno a la campaña de consejeros constitucionales que tendrá entre sus primeros hitos el comienzo de la franja televisiva el próximo 7 de abril. Que se estuvo registrando en ese país en varias ciudades, pero estas imágenes que estamos viendo ahí corresponden a Madrid, donde de hecho ya los medios de ese país hablan de unas 27.000 personas que llegaron a esa convocatoria en la capital española, otro país también donde se están registrando. En Chile 25.000 reconocidos por Carabineros, probablemente los asistentes van a decir que es más. Imagínense que fueron 27.000, quiere decir que es muy exitosa la marcha en Chile, digo yo. Exactamente. Lo decíamos también con situaciones gravísimas de vulneración a los derechos de las mujeres, sobre todo de violencia de género que se registran en España, y también con tensiones al interior del mismo movimiento feminista, porque ya lo decíamos, con algunos proyectos que han sido tramitados y aprobados, como la ley trans, y también la aplicación de esta ley solo sí que han generado y la redacción legislativa, que dicen que le podría costar incluso tal vez la reelección al presidente. Sí, pues. Exactamente, Pedro Sánchez, y además le ha valido críticas a la ministra de la Mujer, incluso se vieron consignas pidiendo su dimisión exactamente en medio de esta convocatoria. Pero pese a esas fricciones, sí hubo una exitosa participación el día de hoy en varias ciudades españolas. Nos vamos a ir ahora a Francia, manteniéndonos en Europa, porque a propósito de todo el debate que hay en torno a la reforma de pensiones en ese país que busca elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años, mujeres han salido a protestar precisamente en contra de esa iniciativa, entre otras cosas también en ese país. Y una información reciente: el Senado aprobó esta reforma el día de hoy, pero ojo, no significa que va a ser aplicada, porque tiene que pasar por una revisión por la Asamblea Nacional, y eso hay plazo hasta el próximo 26 de marzo. Pero justo el día de hoy, en medio de ese tipo de protestas, el Senado, donde hay una mayoría para la derecha, aprobó esta iniciativa que busca elevar la edad de jubilación, y dicen las mujeres que esto les perjudica porque ya reciben un 40% menos de pensiones en comparación a los hombres, eso en cuanto al monto, y dicen que esta iniciativa incluso las llevaría a trabajar más tiempo en comparación a los hombres para lograr el pago total de esa jubilación. Hartas marchas, hartas polémicas. ¿Tenemos algo más? Sí, tenemos algo más, sobre todo para recordar por qué es importante esta conmemoración, porque hay situaciones aún pendientes que nos tienen que hacer reflexionar sobre lo que se ha avanzado, pero todavía lo que queda pendiente para las mujeres, y Afganistán es un ejemplo concreto de aquello en pleno año 2023, incluso con Naciones Unidas calificando a este país el día de hoy como el más represivo para las mujeres, especialmente desde el retorno de los talibanes al poder ya hace unos años atrás, y eso ha llevado a que se hayan anunciado y concretado una serie de medidas represivas restrictivas para las mujeres. No pueden acceder a la educación superior, tienen que utilizar constantemente el velo, y recientemente también se prohibía la venta de métodos anticonceptivos. Parte de lo que han hecho los talibanes, y que sin duda genera preocupación a nivel internacional, y que hacen que Naciones Unidas el día de hoy pida el fin de estas medidas, pero al mismo tiempo también califique a Afganistán como el país más represivo para las mujeres en el mundo. Probablemente el peor para vivir si eres mujer. Muchas gracias, Jacinta. Nos vemos, Mónica. Nos vemos. Nos vamos juntas a la pausa y al regreso. El deporte en CNN Chile. Estás viendo CNN Prime. Noticias, solo noticias. Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo, y por supuesto, como cada miércoles, nos reencontramos en Conexión Global Prime. Hoy día es un programa súper especial, está enfocado en el 8M, y tenemos una entrevista exclusiva con Yoconda Belli, esta tremenda escritora nicaragüense, quien el dictador Ortega ha pretendido quitarle la nacionalidad nicaragüense. Bueno, de la izquierda latinoamericana, de la situación de la mujer en su país y en el mundo en general, y mucho más nos va a hablar Yoconda Belli. También vamos a estar con la encargada de ONU Mujeres en Chile, así es que está súper interesante el programa. Miércoles
8 de marzo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.